Hola de nuevo, mi nombre es Benjamín Batz, soy ingeniero civil. Esta es la quinta sesión que estamos trabajando de matemáticas y yo te invito a que puedas ver las 4 sesiones que hemos trabajado anteriormente. Esta clase yo lo he denominado razones y proporciones, así que yo te invito a que veas los siguientes ejemplos que te van a servir para tu aprendizaje. Como puedes ver en la imagen, el primer ejemplo dice de la siguiente manera: una forma de conocer si el ritmo cardíaco, es decir, pulsaciones por minuto, es normal después del ejercicio, consiste en restar la edad de la persona de 220 y tomar los 3/4 de la diferencia. La pregunta es, ¿cuántas pulsaciones por minuto tendrá una persona de 60 años? Y ahí encontramos los 4 incisos posibles de las respuestas del ejemplo. Bueno, nuevamente yo te invito a que puedas pausar el video si tienes la opción y resolverlo con tus propios conocimientos. De lo contrario, si estás viendo en canal en vivo, pues resolvámoslo juntos. Aquí tengo el problema, solo lo he resumido con lo esencial para poder resolverlo. Aquí están los 4 incisos que podemos resolver. Ahora, la pregunta es ¿cuántas pulsaciones por minuto tendrá una persona que tiene una edad de 60 años? ¿Cómo se resuelve? Dice, consiste en restar la edad, que ya conocemos que es 60, de una persona del número de 220. Empecemos haciendo esta resta. 220 menos 60 sería 160. Ya hemos resuelto la primera parte. Tomar los 3/4 de la diferencia, es decir, de la resta. Cuando hablamos de diferencia nos estamos refiriendo a la resta. Tomamos 3/4. Eso quiere decir que vamos a tomar 3/4 de 160. Ahora, si has visto los problemas anteriores y las sesiones anteriores, podrás recordar que les decía que es mejor trabajar una división primero que una multiplicación, de modo que podamos simplificar los números. Esto quiere decir que en vez de multiplicar 160 por 3 y luego dividirlo entre 4, podemos primero hacer la división. 160 dividido entre 4 equivale a 40. Ya resolví la división, ahora me da falta multiplicarlo por 3. 40 por 3 equivale a 120. Eso quiere decir que este sería nuestro resultado para una persona que tiene 60 años. Buscamos la respuesta que equivale a 120 y lo podemos encontrar en el inciso D. Esta sería nuestra respuesta. Veamos este segundo ejemplo que podemos ver en la siguiente imagen. En una tómbola hay 240 pelotas entre rojas, blancas y azules. 2/3 de las pelotas son rojas y 3/4 del resto son blancas. ¿Cuántas pelotas azules hay? Ahí encontramos los 4 incisos posibles de la respuesta que corresponde al ejemplo número 2. Bien, resolvamos este ejemplo. Nuevamente, siempre recalco si puedes pausar el video para que puedas resolverlo y evaluar qué tan bien o qué tan mal estás en tus conocimientos matemáticos. Quiero recordarte que no puedes utilizar calculadora, así que toda la aritmética, todas las operaciones básicas las tienes que resolver mentalmente. Así que procura tener todas las operaciones básicas bien concretadas, bien fundamentadas. Resolvamos este ejemplo. Yo he resumido la información del problema, que quiere decir que hay 240 pelotas en los 3 colores, solo que no conocemos cuántas hay de cada uno. 2/3 son rojas de estas 240. De la diferencia, 3/4 son blancas. Y la pregunta es, ¿cuántas azules hay? Puede ser que tú veas de las 240, ver cuántas pelotas rojas hay, luego cuántas pelotas blancas y luego hacer la resta para ver cuántas sobran en azules. Yo te aconsejo que lo hagas al revés, que te enfoques desde el principio en la cantidad de pelotas que necesitamos, es decir, las azules.
Usualmente estos problemas, eso es lo que pretende, que tú simplifiques desde el principio de modo que tus operaciones no sean muy grandes. Eso quiere decir que si de las 240 pelotas, 2/3 son rojas, a mí no me interesa saber las pelotas rojas, a mí me interesa saber la otra cantidad donde están las azules. Eso quiere decir que si hay 2/3, si vemos, recordando lo que nos enseñaban en primaria, un pastel dividido en 3 partes, donde 2/3 son rojas, eso quiere decir que 2 de 3 partes equivale a pelotas rojas, eso quiere decir que el resto equivale a 1/3. Eso quiere decir que agarramos 240 y solo me interesa 1/3, no me interesa 2/3 porque no me interesa la cantidad de pelotas rojas. 240 por 1, 240, dividido entre 3, equivale a 80. 80 pelotas equivale a blancas y azules. Ahora, tenemos que descartar las blancas para encontrar las azules. Nuevamente, si de esta cantidad de 80 pelotas, 3/4 son equivalentes a las pelotas blancas, a mí no me interesa saber la cantidad de blancas, me interesa saber la cantidad de azules. Si hay 3/4, eso equivale a que me hace falta 1/4. Si aquí hay 3 de 4, me hace falta 1 de 4. Entonces nuevamente agarro las 80 y voy a encontrar 1/4. Otra vez, ¿por qué no agarro 3/4? Porque 3/4 equivale a las blancas y a mí me interesa las azules, que equivale a 1/4. 80 por 1, 80. 80 dividido entre 4, 20 pelotas azules. Buscamos la respuesta y la encontramos en el inciso C. Eso quiere decir que son 20 pelotas azules. Así que yo espero que haya coincidido tu respuesta con esta. Veamos este tercer ejemplo que hice de la siguiente manera, que podemos ver en la siguiente imagen. Si se recibe 7% de interés anual en ahorro, pero se descuenta el 10% de IVA de los intereses ganados, ¿cuánto interés gana en un año un depósito de 1000 quetzales? Inciso A, 700 quetzales, inciso B, 170 quetzales, inciso C, 63 quetzales e inciso D, 70 quetzales. Resolvámoslo juntos. Este problema juntos. Yo he resumido el problema en lo más esencial, de modo que dice que del dinero que se va a depositar, el 7% es lo que se recibe, es decir, lo que se gana, pero se descuenta el 10% del IVA. En los intereses que ya ganó, eso quiere decir que si se deposita 1000 quetzales, los 1000 quetzales va a generar el 7% de intereses. Cada vez que hablamos de porcentaje, lo debemos representar sin el porcentaje, es decir, en decimal, equivalente a 0.07. ¿Cómo sé que 0.7? Pues es el equivalente a 7 dividido entre 100. ¿Y por qué 100? Es porque estamos hablando en porcentaje. Entonces, cada vez que hablamos en porcentaje, lo representamos como un decimal. 1000 por 0.07, ustedes lo pueden resolver fácilmente. Si alguien tiene problemas de trabajar con decimales, yo trabajé en una clase cómo trabajar el punto decimal, pero lo podemos repasar de esta manera. Si nos dificulta el decimal, lo podemos mover 2 veces. Eso quiere decir que esto representa 7. Pero como moví 2 veces el punto a la derecha, estoy obligado en multiplicación a devolverlo 2 veces a la izquierda. Eso quiere decir que el punto decimal quedaría en 10.
Y ya solo hago la multiplicación, que equivale a 70. 70 quetzales es el equivalente a lo que se recibe de interés anual, pero nos están hablando que se descuenta siempre un 10%. Esto quiere decir que el valor neto que necesitamos encontrar le debemos descontar el 10% de ¿qué? De los intereses ganados. Como ganamos 70 quetzales, debemos restarle el 10%. Lo mismo, de la siguiente manera. El 10% lo representamos en decimal, que equivale a 0.1. Nuevamente podemos hacer el movimiento de los puntos. El punto quedaría acá, eso equivalente a 1. Pero como moví a la derecha, el punto decimal lo tengo que devolver a la izquierda. Eso quiere decir que equivaldría a 7. 7 por 1, 7. Eso quiere decir que de los 70 que se ganó, se le descuenta 7 quetzales. Hacemos entonces los 70 quetzales, le restamos los 7 del IVA. Nos queda un valor neto que se ganó de 63 quetzales. Eso equivalente, buscamos la respuesta a el inciso C. 63 es lo que se ganó. Veamos este siguiente ejemplo que vemos en pantalla. La empresa de agua potable cobra 1.60 quetzales por metro cúbico de agua consumida, más el 20% del valor del consumo por derecho de alcantarillado. La ecuación que representa el total a pagar es, y ahí encontramos 4 posibles ecuaciones que resuelven el problema anterior. ¿Cuál de esas 4 será la respuesta? Bien, en este problema no hay que resolver nada, simplemente plantear una ecuación que resuelva este problema, pero no lo vamos a resolver. Aquí están las posibles ecuaciones que resuelven este problema, pero no los vamos a tomar en cuenta. Lo vamos a resolver una ecuación, vamos a encontrar una ecuación que representa y luego buscamos la que más se asemeje. Bien, dice el problema que se cobra 1.60 por metro cúbico de consumo de agua y aparte el 20% que se cobra por derecho de alcantarillado. Buscar la ecuación que representa. Dice que nos cobran 1.60 quetzales por la cantidad de agua o de metro cúbico de agua que se va a gastar. Ya tenemos la primera parte, que es el valor de consumo por la cantidad de consumo. Pero agregado a ello, nos cobran 20%. Ya hablamos que cuando hablamos de porcentaje, siempre vamos a expresarlo como decimal. El 20% equivale a 0.2 del valor del consumo por derecho al alcantarillado. Es decir, que vamos a encontrar o multiplicado por el valor de consumo. El valor de consumo es lo que ya encontramos. Es decir, que volvemos a colocar 1.60 por el consumo. Este es el valor por el consumo. Esta sería nuestra ecuación nuevamente. El valor por la cantidad de consumo más el 20% de ese valor consumido. Buscamos la respuesta y obviamente la única que cumple es el inciso A. No hay que resolver, simplemente ver qué ecuación resuelve este problema. Veamos este último ejemplo y con esto terminamos esta serie de problemas. Este último problema dice de la siguiente manera. Los puntajes obtenidos por un grupo de estudiantes se muestran en la siguiente tabla. Ahí encontramos los puntajes de 1 hasta 100 y el número de alumnos que obtiene cada puntaje. De acuerdo a esta información, ¿qué porcentaje de alumnos obtuvo notas superiores a 60 puntos? Ahí encontramos el porcentaje de las posibles respuestas. Bueno, resolvamos este problema juntos y luego
comprobamos la respuesta que es correcta. Bien, la pregunta dice, ¿cuántos de estos alumnos obtuvieron notas superiores a 60 puntos? Aquí tenemos una tabla de datos agrupados y la cantidad de alumnos que corresponden a cada intervalo. La cantidad total de alumnos las vamos a encontrar porque necesitamos encontrar cuántos alumnos son los que se evaluaron. Sumamos 7 más 5 equivale a 12, más 8, 20, más 20, 40, más 10, 50. Eso equivale a 50 alumnos. Queremos saber los alumnos que obtuvieron notas de 60 puntos hacia arriba. Eso quiere decir que solo nos interesa los que obtuvieron notas de 60 a 100 puntos. Eso equivale a 30 estudiantes. 30 estudiantes de un total de 50. Esa es la cantidad que queremos saber. Los alumnos que tuvieron notas mayores de 60 fueron 30. ¿De cuántos? De 50. Y queremos un porcentaje. Eso quiere decir que lo vamos a multiplicar por 100 para hallar el porcentaje. Resolviendo, podemos sacarle décima parte. Eso equivale a 3/5 por 100. Nuevamente el mismo concepto que yo les aconsejo, no resolver la división primero, sino, la multiplicación, sino la división. 100 dividido entre 5 equivale a 20. Y el 3 solo lo estoy copiando. 3 por 20, 60% porque está multiplicado por 100. Buscamos el porcentaje de la respuesta, que la podemos encontrar en el inciso C. Y sería el 60% que obtuvo notas superiores a 60. Bien, gracias por sintonizarnos y yo espero que estas clases te sirvan de apoyo para tu proceso de aprendizaje y te sirva para prepararte a los exámenes que estás pronto a someterte. Te invito a que nos sintonices, veas todas nuestras sesiones anteriores y las que tenemos para ustedes más adelante. Dios te bendiga, mi nombre es Benjamín Batz y nos vemos en una próxima.